Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Rockeando, les saluda Jason. ¿Qué es eso del género musical? El concepto de género musical parece indispensable cuando se va a discutir sobre música. Lo vemos en todas partes. Los algoritmos musicales se basan en géneros para crear recomendaciones y para clasificar. Las plataformas de streaming hacen cosas como crear playlists basadas en géneros. Páginas de internet como Wikipedia o incluso una página especializada en música como Rate Your Music se basa en la distinción de géneros musicales para clasificar los discos. Incluso cuando estamos en una conversación cotidiana y común y por ejemplo nos preguntan ¿qué estás escuchando?, generalmente entendemos que la respuesta que vamos a dar a esa pregunta tiene que ir por el lado de el género musical que estamos escuchando en ese momento. Incluso aunque seamos muy vagos, generales y poco específicos. Podemos decir que estamos escuchando simplemente rock, podemos decir que estamos escuchando pop. El concepto de género musical pues parece necesario para entender, para ubicarnos en los sonidos a los que estamos haciendo referencia. El concepto de género musical aparece pues como una necesidad intersubjetiva para entendernos en la comunicación y así saber a qué nos estamos refiriendo en cada caso. Esto tiene además un beneficio derivado, el cual es la comparación, al cual vamos a llegar más adelante. Pero quisiera entonces en este video desmenuzar un poquito, dar un poco de luces sobre qué es eso del género musical, en qué consiste y cuál es el beneficio de pensar la música en términos de géneros musicales. Porque a pesar de que, como les digo, está en todas partes, incluso en las discusiones más poco rigurosas de música o más del sentido común, incluso allí, a pesar de que se menciona esta idea, puede ser que no sea del todo comprendida o del todo analizada. Dispongámonos pues a esto, en lo que viene del video. En la historia del canal he realizado una serie de videos de tipo más teórico. Recuerdo que el primero que hice hace un tiempo fue 4 prejuicios que tienen los metaleros. Hablé sobre una defensa del historicismo en la crítica musical. Hablé de la obsesión con la complejidad. Y el más reciente que hice a este respecto, aunque fue hace ya un tiempo, es ¿qué es la música? Cuando fui a realizar ese video en específico, pensé que podría ser una labor interesante dentro del canal hacer una serie de videos donde sistemáticamente fuera organizando los conceptos con los cuales entiendo la música y a partir de la cual la juzgo. En parte para organizar mis propias ideas, en parte también para que ustedes entiendan cuál es mi perspectiva y me den feedback y me nutran respecto a aquello en lo que puedo estar equivocado o que requiere más análisis. Este video, por tanto, que estoy haciendo en este momento, podría considerarse una continuación de esos, especialmente de ese último. Les voy a dejar los links en la descripción. Y también va a ser uno más dentro de una serie de videos donde voy a realizar una serie de análisis sobre conceptos específicos que se deben usar en la discusión musical y en el análisis de lo que es la música para, digamos, presentar de manera más o menos sistemática lo que puede ser una filosofía de la música. Hablaré de conceptos como, en este caso, el género. Hablaré de conceptos como el de creatividad, el concepto de gusto, el concepto de historia dentro de la música. E incluso, si en la medida en la que el tiempo y la disposición me lo vaya permitiendo, me involucraré en distintos argumentos, por ejemplo, aquellos que se discuten, por ejemplo, en este librito de Adorno sobre filosofía de la nueva música, en esas distinciones entre música clásica, música nueva, música de la industria cultural, etcétera, etcétera. Con calma, con tiempo, los iré realizando poco a poco. Arranquemos entonces en este video hablando entonces del concepto de género. Es importante remarcar que el concepto de género musical es un concepto que viene de la familia del concepto de género, que es mucho más amplio y general. Basándome en las distinciones lógicas y metafísicas que da Aristóteles, porque este video va a ser puramente aristotélico, el concepto de género tiene que ver con la clasificación que realizamos respecto a los seres del mundo. O sea, la predicación de que las cosas son, se dice, como dice Aristóteles, de muchas maneras. El ser se dice de muchas maneras. Pero el hecho de que el ser se diga de muchas maneras, de que no es lo mismo decir que un teléfono celular es, a que un ser humano es, a que una piedra es, a todos les adviene el ser, pero les adviene de distintas maneras. Lo que nos lleva a entender entonces que a pesar de que se dice de muchas maneras, hay que clasificar para entender
en qué consiste cada cosa, cuál es la esencia de cada cosa. En otras palabras, tenemos que pensar las cosas en cuanto a su categorización también dentro de la idea de género. Y no estoy hablando aquí simplemente de cómo entendemos el español el concepto de género en general, o sea, digamos de género, por ejemplo, masculino o femenino, sino de la categorización de género, la clasificación de entidades. Cuando hablamos de género musical, entonces específicamente estamos clasificando tipos de música. Ese es el objeto del concepto de género, clasificar, distinguir. No pretende entonces ser un video así ultra acabado. Aquí les voy a dar unas luces de lo que yo entiendo por el concepto de género y por qué me parece muy importante. Y puede suceder, como ha pasado de hecho en videos viejos del canal que ya no existen, los borro porque me parece que deben ser actualizados. Puede ocurrir con eso. Pero ahora mi posición en respecto a la idea de género musical tiene que ver con el concepto de género en general, del concepto ontológico y lógico de género, o sea, de clasificación de entidades. Demos un pasito atrás. ¿Qué es definir? Porque cuando, por ejemplo, en la música hablamos de las descripciones que tiene un género musical y decimos el rock progresivo tiene X y Y características, estamos definiendo. ¿Y qué es definir en últimas? Definir en última instancia es identificar. Cuando uno identifica, le da una identidad a algo, a eso a lo que se está refiriendo, y en la medida en la que le da una identidad, lo iguala con otras cosas y lo distingue de otras. De esa manera clasificamos, separamos. Definir es identificar, porque al definir algo le estamos dando identidad, y al darle esa identidad los ponemos en la misma categoría con unas cosas y lo ponemos en distinta categoría de otras cosas. Cuando yo digo que el ser humano es un animal racional, le estoy dando una identidad, la identidad de animal racional, donde lo asemejo con otras cosas con las cuales se identifica, animales no racionales, por ejemplo, una hormiga, y le hago una distinción a su vez. Es un animal que es racional, es un animal como la hormiga, y en eso se igualan, pero que lo distingue de la hormiga en decir que es racional. Y puse el concepto de hormiga para no poner un concepto más polémico, porque hasta donde recuerdo el concepto que usa Aristóteles para dar este ejemplo es el de perro o lobo, no lo recuerdo bien. Cuando entendemos esto nos estamos dando cuenta de que estamos diciendo al identificar, al distinguir algo, en otras palabras, a ponerlo dentro de un género, el ser humano dentro del género animal racional, lo estamos comparando con otras cosas y en esa comparación estamos haciendo dos ejercicios de clasificación. Estamos utilizando la semejanza y la diferencia. Estamos diciendo, al clasificar algo, que se asemeja a eso otro con lo cual lo estamos comparando, pero al mismo tiempo se diferencia de eso respecto a otra cosa. Así cuando decimos que el ser humano es un animal racional y decimos que la hormiga es un animal no racional, estamos diciendo que el ser humano y la hormiga se asemejan en lo animal. Por ejemplo, en el hecho de que tengan movimiento, de que sean seres vivos, de que tengan sensaciones. Pero al mismo tiempo estamos distinguiendo, haciendo una diferencia del ser humano respecto a la hormiga, que es, además de animal, racional. Entonces se asemejan en lo animal, se diferencian en lo racional. Esa es la distinción. Y además esto es importante, todas las cosas del mundo, todas las entidades que componen lo real, tienen semejanzas y diferencias. Uno siempre puede encontrar una semejanza de cosas que parecen absolutamente distintas. Por ejemplo, yo me puedo asemejar a este libro en el hecho de que somos objetos extensos, materiales, sólidos. En eso nos asemejamos. Ahora nos distinguimos en muchísimas cosas más. Por supuesto, la categoría de ser humano y la categoría específica de Jason es muy distinta a la de este libro. Entonces, ¿qué es lo importante a la hora de establecer semejanzas y diferencias? Que las semejanzas y las diferencias sean respecto a algo esencial. ¿A qué me refiero con esto? Yo espero que me vayan siguiendo en el argumento. Aristóteles hace muchas distinciones, precisamente por esto, y una de las que hace es respecto de la sustancia y el accidente. La sustancia se refiere a la esencia de la cosa, aquello que hace que esa cosa sea. Esto también tiene que ver con una distinción entre materia y forma, pero no voy a enredar más la cuestión. La sustancia es lo esencial de la cosa. Es algo sin lo cual esa cosa no podría ser lo que es. Un ser humano no puede no ser un animal racional. Si un ser humano no es un animal racional, no es un ser humano, será otra cosa. Un accidente, por su parte, como su nombre lo indica, es algo contingente que puede o no
ser parte de esa categoría, de ese ente más bien. Así, por ejemplo, un ser humano es un animal racional, esa es su esencia, esa es su sustancia, pero podría ser una persona de piel morena, de piel rubia, de cabello alisado, de cabello rizado, de ojos claros, de ojos oscuros. Parecen ser puras diferencias de tipo accidental, no de tipo esencial, substancial. Les prometo que esto nos va a servir para entender el concepto de género. Sigan conmigo un minuto más. Entonces, cuando estamos haciendo la categorización de entidades, si uno quiere ser riguroso en esa categorización y esa distinción por géneros, tiene que ser muy perspicaz, tiene que entender bien cuándo esas semejanzas y esas diferencias son esenciales o son accidentales. Cuándo es simplemente una diferencia mínima, puntual, que no afecta la esencia del género. Y cuándo es una diferencia esencial, tan esencial que al existir esa diferencia uno debe decir, esto ya es otra cosa. Como les digo, un ser humano puede tener, distintos seres humanos, si están dentro de la categoría de seres humanos, pueden tener muchas diferencias accidentales, contingentes, de estatura, de contextura física, de tamaño, de facciones del rostro, pero no parecen ser diferencias esenciales. No por ser distintas así, no por ser distintos respecto a esas cosas, dejan de ser seres humanos, porque lo que los hace seres humanos es una igualdad esencial, el hecho de que sean animales racionales. Yo aquí siguiendo 100% a Aristóteles. De hecho, aquello que dice Aristóteles literalmente es que la esencia de las cosas viene dada por la diferencia última que caracteriza el género. Esas igualdades esenciales es lo que le confiere a esa cosa su esencia. ¿Cómo se aplica esto al concepto de género musical? Pues básicamente se trasladan los términos. ¿Qué hace que dos discos de rock de dos bandas distintas sean de rock y no de otra cosa? Pues tiene que haber una serie de características esenciales que los igualen, que los asemeje, pero a su vez esas características tienen que diferenciarlos de otras cosas. En este caso sería de otros discos, por ejemplo, de electrónica. Así pues, y no pretendo que esto sea un ejemplo perfecto, aparte porque apenas estoy pensando en él mientras hablo, estos dos discos tendrán que tener características tales como centrarse en la guitarra, tener cierto grado de distorsión y de estridencia, y aunque tengan elementos electrónicos, su esencia no puede ser los elementos electrónicos. Y eso es lo que lo distingue de la electrónica, en donde los elementos electrónicos sí son esenciales. Uno puede complejizar esto avanzando en niveles y capas de géneros. Volviendo al ejemplo del animal racional. El ser humano como animal racional es un género importante, grande, abarcativo, muy amplio, muy universal. Y a partir de ahí se pueden ir desplegando ciertos géneros más específicos. Por ejemplo, el ser humano distinguido por época histórica, distinguido por nacionalidad, distinguido por género sexual. Y así a partir del género general, valga la redundancia, animal racional, se van haciendo distinciones de géneros específicos. De la misma manera lo hacemos en la música. Estos dos discos de rock pueden ser dos discos de rock y en eso se igualan, pero puede ser uno un disco de rock progresivo y otro un disco de hard rock, por ejemplo. Por lo tanto, vemos que algunas de las características de un disco empiezan a ser tan diferentes del otro disco que ya los hace de géneros distintos. Los iguala en cuanto a rock, porque tienen esta característica esencial que dije hace un momento, pero los diferencia en cuanto a rock progresivo y hard rock en la medida en la que este disco de rock progresivo es mucho más complejo, largo, elaborado, se desarrolla a partir de etapas, mostrando una historia que se desarrolla, mientras que este disco es mucho más rifero, directo. Se igualan en cuanto a rock, pero se diferencian en cuanto a hard rock, rock progresivo. De esa manera clasificamos géneros en la música. Por eso hay que ser muy perspicaz a la hora de hacer estas distinciones. ¿Por qué? Porque es muy difícil encontrar discos exactamente iguales. Siempre encontramos discos en cuya composición encontramos diferencias. Pero entonces tenemos que ver cuándo estas diferencias son lo suficientemente importantes que se convierten en diferencias esenciales y no meramente en diferencias accidentales.
porque pueden haber dos discos de hard rock, siguiendo con el ejemplo en el que quizás uno de ellos es un poquito más elaborado, un poquito más técnico, un poquito más complejo, pero quizás no lo es tanto como para convertirse en un rock progresivo, tal vez. Como también podemos encontrar dos discos de rock progresivo en donde uno sea un poco más directo, un poco más centrado en el riff y en el coro, y sin embargo no serlo tanto como para convertirse en un disco de hard rock. Como también puede haber un disco que combine sensibilidades de ambos géneros, del hard rock y del rock progresivo, y ser un disco que en su composición forme una amalgama entre estos dos géneros. Entonces tenemos que ser precisos en cuanto a eso. Cuando encontramos un disco de unas características tales que se va haciendo como distinto, o una agrupación, un artista que se va haciendo distinto, diferencial, ¿es esto suficiente para considerarlo otro género o no? Anthrax, la banda norteamericana Anthrax y Slayer son dos bandas diferentes. Cada uno tiene su sonido, su identidad. Pero ¿son estas diferencias lo suficientemente significativas, esenciales y no accidentales como para considerarlos de géneros distintos? Quizás no. Seguramente no, y de hecho no. Son dos bandas de thrash metal simplemente un poco diferentes en cuanto a la estética que proponen, la narrativa, la producción, pero son diferencias que no se diferencian. Recuerden esa distinción entre semejanza y diferencia. No se diferencian lo suficiente como para separarlos en géneros distintos. Siguen siendo entonces del mismo género, del género del thrash metal, que hace parte del género más grande metal, que hace parte del género más grande rock, que hace parte del género más grande música, que hace parte del género más grande arte, y así sucesivamente. Una de las razones por las cuales la plataforma Rate Your Music, que seguramente muchos de ustedes conocen, si no, búsquenla, me parece tan útil, es porque ayuda mucho con estas distinciones. No solo es muy precisa a la hora de identificar semejanza y diferencia, sino que tiene la sagacidad, y estoy hablando de una plataforma como si fuera una persona, pero los que la componen tienen la sagacidad, o los que la programan tienen la sagacidad de hacer distinciones, por ejemplo, entre géneros primarios y géneros secundarios. Quizás en un disco de heavy metal haya una canción de thrash metal, una canción dentro de 10 canciones que componen el disco, pues eso no lo hace una diferencia tan esencial como para convertir ese disco de heavy metal en un disco de thrash metal, sino que simplemente se puede considerar eso como un género secundario, no un género primario. ¿Por qué además es esto tan importante? Y esto va a ser más claro cuando hable del concepto de creatividad en otro video. Porque aprender a distinguir géneros nos ayuda a comparar y a establecer comparaciones que sean justas, que sean, como nos dijeron desde el colegio a todos, peras con peras y manzanas con manzanas, y no manzanas con piedras, porque pertenecen a categorías del ser muy distintas, a géneros muy distintos. Al saber entonces comparar de manera correcta a partir de géneros primarios, de géneros musicales primarios, vamos a saber identificar cuándo las cosas se asemejan más fácilmente y cuándo se distinguen, se diferencian. Y en esa medida podemos distinguir también cuándo un disco es más interesante que otro. De hecho, esto me va a llevar al concepto de objetividad dentro de la música, que también lo trataré en un video posterior. Así que estén atentos, o quizás en el momento en que estén viendo este video ya todos esos están publicados, en cuyo caso vayan, revísenlos, porque quizás estén en la misma playlist, o en todo caso estarán por ahí dentro del canal. Con el fin de llevar una categorización ordenada de lo que escuchamos, de lo que disfrutamos, con el fin de tener una comparación adecuada de las cosas que tienen que ver entre sí y las cosas que no tienen que ver entre sí, tenemos que ser muy perspicaces y muy rigurosos a la hora de distinguir en cuanto a los géneros. Estas distinciones las hacemos a través de la igualdad y la diferencia, en donde la igualdad se refiere a algo esencial del género y la diferencia se refiere o a algo esencial por lo que lo convierte en otro género, o a algo accidental por lo que lo convierte simplemente en una pequeña diferencia dentro de la esencia del género que compone el disco que estamos escuchando. Es importante además señalar que los géneros se crean, nacen. De hecho, género viene de la palabra arge en griego, que es origen, y a partir del arge se producen las demás cosas. O sea, la filosofía presocrática nos enseñó a pensar
en términos del arjé, es decir, el origen de las cosas, y el origen de las cosas es lo que genera las otras cosas. Género, genera, arjé, origen. Son palabras que tienen que ver entre sí porque tienen no solo la raíz etimológica, sino que se refieren al mismo continuum en el mundo real de las cosas que se van creando, que se van formando y que se van transformando. Entonces los géneros musicales también aparecen, desaparecen, se desarrollan, cambian, pero hay que tener en cuenta, para ser así rigurosos, un género musical aparecerá allí cuando haya habido un género musical previo que empezó a diferenciarse mucho y esas diferencias dejaron de ser accidentales y se volvieron esenciales. Entonces pasaron a ser diferencias constantes y aparecieron muchas expresiones dentro de ese nuevo estilo. Siempre se entiende todo mejor con un ejemplo. El thrash metal surgió como un género específico que se caracterizaba por el ataque a doble tempo, esas síncopas constantes del doble tempo, como una de sus características esenciales o sustanciales. Cuando empezaron a surgir bandas que se salían un poco de esa lógica, pero permaneciendo dentro del lenguaje de riffs y del cierto lenguaje rítmico del thrash metal, se vio que estas nuevas características empezaron a diferenciar esas bandas respecto a las bandas antiguas de thrash metal. Y cuando aparecieron muchas bandas que tenían este sonido, nosotros nos vimos obligados a decir: ha surgido un nuevo género, porque ha surgido un sonido con características esenciales distintas al thrash metal, aunque tienen algo que los iguala, que los identifica y que por eso sigue siendo thrash metal, pero un thrash metal diferente. En este caso sería el technical thrash metal. Entonces uno también tiene que ser muy riguroso y perspicaz en identificar cuando empiezan a aparecer expresiones que empiezan a sonar novedosas, empiezan a tener características distintas, de manera que nos tenemos que preguntar: ¿son esas características distintivas suficientes como para considerarlas un nuevo género? Si empiezan a posicionarse nuevos artistas o nuevas bandas o nuevas agrupaciones dentro de ese sonido y convirtiéndolo en un sonido esencial, dándole a ese nuevo sonido características esenciales, entonces, damas y caballeros, estamos en el surgimiento de un nuevo género. Y ese es el resumen de la historia de la música respecto a la idea de género. Empiezan sonidos muy primitivos, se empiezan a desarrollar y adquirir unas características, empiezan a crearse sonidos con unas características semejantes que se distinguen de otros, entonces empiezan a aparecer géneros, a su vez estos se ramifican con diferencias ulteriores y así sucesivamente se va abriendo el árbol genealógico de los géneros musicales. Esta es pues la idea de género. Espero no haber sido tan pesado y denso y que se me haya seguido el argumento. No escribí absolutamente ningún guión, absolutamente todo lo improvisé, solo leí una cita de Aristóteles. Entonces, bueno, espero que igual haya sido suficiente como para que se entienda cuál es mi perspectiva del concepto de género musical y por qué esto va a ser importante cuando veamos cosas como la creatividad, el concepto de creatividad, el concepto de gusto y el concepto de objetividad. Probablemente serán los 3 siguientes videos porque van a ver que se derivan de esta cuestión de género, que se deriva a su vez de la idea de qué es la música. Los invito a que vean entonces ese video sobre qué es la música, donde doy un paso más atrás y hablo del género música, que es un tipo de arte, pero que se distingue de otros tipos de arte. Eso es todo por hoy. Díganme ustedes qué opinan del concepto de género musical, cuál es su funcionalidad, cuál es su utilidad, qué tan presente lo tienen ustedes a la hora de escuchar música, a la hora de hablar de música, a la hora de leer sobre música, y denme en el feedback que consideren. Aparte, si les parece interesante, por supuesto denle like, consideren suscribirse al canal, consideren, para mantener la llama viva, donar si es que así desean. Hay siempre un link de PayPal en la descripción y nos vemos la próxima. Hasta luego.